ahí se ve distante un poquito, pero cuando lo ves en Facebook se ve todo mucho más cerca. Buscamos fortalecer los buenos modales. Buenos días, comunidad de Facebook. Gracias por la sintonía. En breve al aire con una entrevista maravillosa, abuso sexual infantil, con expertas que nos van a orientar, así que no se lo pierdan. @gmail.com o contáctanos al teléfono 829-821-7887. Academia Grisel Rivera. Yo busqué elementos como, por ejemplo, diferencia entre cariño y educación y caricia sexual. Esto es Salud 180. Hoy en nuestro tema de salud estaremos abordando definitivamente una herramienta, porque ya esto es de materia universal, creo que es educación parental, y deberíamos consumirla y asumirla desde el primer momento en que decidimos ser padres, y es justo el tema del abuso sexual en los niños. Prevenir el abuso sexual infantil es una tarea difícil para los padres, cuidadores y la sociedad en general, aunque en todo momento y todos debemos estar involucrados en esto, los padres y demás adultos cercanos al niño. Y antes de saber el grado de equivocación con el que se hacen las cosas, hay que tener oportunidad de prever y de hacerlas bien. Hoy estaremos conversando con dos mujeres expertas maravillosas, Josefina Domínguez, psicóloga, y Elizabeth Báez, quien también es psicóloga y sexóloga. Bienvenidas, damas. Muchísimas gracias. Gracias, Un placer estar aquí contigo siempre. Feliz de tenerlas y sobre todo de abordar un tema tan tabú todavía, parece mentira, tanta información en estos tiempos, tanto acceso, tantos casos de alarma y de alerta. Sin embargo, muchas familias todavía bajando la cabecita, no queremos hablar de eso, esto no pasó, esto no sucede. Pero para que sí pongamos los puntos sobre las IES, vamos a definir, doctora Elizabeth, ¿qué es considerado abuso sexual infantil? Sí, estamos hablando de comportamiento de abuso sexual infantil cuando el niño es objeto sexual frente a una persona que es mayor que él en edad, en madurez, en poder y en fuerza física. Ahí es donde definimos este concepto. Allí pueden aparecer toques, puede ser el niño sometido a experiencias sexuales directamente o indirectamente, también pueden ser a través de visuales. Claro. También pueden, como pudiera ser la pornografía u otras formas. Pero básicamente ese es el concepto. Esto es con intención. Claro que sí. Porque de repente hay casos de padres tal vez muy libertinos que definitivamente tienen otra conducta y entonces pues tienen una conducta sexual muy abierta, muy explícita, y probablemente el niño en su normalidad aprende a consumir eso, pero tal vez no es intencional, porque hay personas que dicen, bueno, pero que en mi casa mi hijo aprendió a ver todo eso. No quiere decir que esté con la base educativa, no es que papá y mamá se sentaron a explicarle, sino que como el niño lo vio todo el tiempo, tal vez un hermano que deliberadamente vea porno, padres que de repente pues no tenían cierto cuidado en su conducta sexual frente a los chicos, y sus chicos crecen con cierta normalidad, que dentro de todo también hay un tema ahí. Sí, sigue siendo abuso como quiera, porque el niño para ese tiempo no tiene la madurez. Lo estamos exponiendo a cosas que él no puede manejar, que no puede entender, no tiene la madurez emocional, tampoco mental, claro, para poder manejar aquello. Entonces, exponer a un niño frente a algo que él no tiene la capacidad de digerirlo es un abuso. Claro que sí. Y tal vez no se pudiera sentir como tal porque es papá y mamá, es bajo la sombrilla y el amparo del hogar, pero sí, el niño tal vez se ríe o lo toma como algo tonto, lo comparte como algo natural, pero igual tiene inquietudes. Exactamente. Y tal vez en ese problema es que viene la parte educativa. Los padres a menudo ignoran el modo en que hay que enfrentarse a los cuidados de su hijo, estas necesidades. ¿Cómo podemos realmente establecer en un hogar conductas, Josefina, pero que podamos estar alerta? Porque a veces pensamos que no estamos,
o permitiéndole al niño ser, entonces que lo estamos coartando, que le estamos prohibiendo muchas cosas, o que al contrario, hay que dejarlo libre, que aprenda, que vuele. Mira, Raquel, un niño siempre estará en condición de peligro cuando esté rodeado de adultos. Esa es la primera condición que nosotros tenemos que tener claro. Ante esa realidad, nosotros tenemos que entender que una vez que mi hijo dentro de mi casa esté expuesto a adultos, a donde yo no he trazado los límites claros con mi hijo, donde el niño no ha sido educado, nosotros tenemos una realidad y tenemos que afrontarla. Y nosotros tenemos una de las realidades más horrendas. Nosotros somos el quinto país de 7 países que son con el margen más alto en abuso sexual en el mundo, solamente precedido por países de África. Oh, Dios Padre. Y la ONU estuvo aquí junto con la UNICEF haciendo levantamientos por denuncias, etcétera, algunos trabajos. Y fue algo alarmante lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una realidad que va en aumento. Sí. Nosotros tenemos una realidad en aumento. Nosotros tenemos una sociedad absolutamente violenta. En la manera que tú mides esa violencia que tú puedes pues observar en el diario vivir, esa misma violencia se está dando a otros niveles. Sí. ¿Entiendes? Y ¿quiénes son las mayores víctimas? Siempre serán los niños. Entonces, dentro de nuestros hogares se está dando una violencia terrible, que todavía, como tú decías ahorita, a nivel tabú, Claro. por muchísimas situaciones, tanto de sociales, de cuidado, de vergüenza, etcétera, todavía nosotros protegemos a un agresor. Así es. Todavía nuestros niños van a cargar con una situación terrible donde una sociedad no se hace responsable, donde un gobierno todavía necesita pues implementar reales normas y reales recursos para proteger a nuestros niños. Entonces, esto es algo alarmante lo que a nosotros nos está pasando. Va en aumento. Aproximadamente en 2017 se reportaron unas 64,000 y tantas, el punto no me acuerdo ahora, pero fueron de violaciones a niños que se presentaron. Imagínate tú, por cada violación que se presenta y una denuncia, tú puedes multiplicar eso por mucho más. Claro, porque esa es la que va. Sí. Esa es la que El va, la resto que calla. se atreve, Sí. que es la excepción a la regla. Por ejemplo, por cada 5 niñas, una es violada. Se supone que hay 6 niños diariamente que son violados Oh, Madre de por Dios. lo que está siendo registrado de las denuncias. No estamos hablando sobre la realidad que se da, ¿no? Porque Que incluso jamás va a ser objetiva. jamás va a ser objetiva, jamás. Entonces, se da que por cada 13 varones, uno aquí en República Dominicana como varón está más protegido, ¿no? Más protegido, aun cuando sí se da, que es lo que menos se denuncia por la estigmatización. Sí. La Estigmatización. Claro, que, Sí, que es varón. que y- es varón, y entonces la sociedad Y no se puede aquí saber, no se y puede todo, saber, claro. y ahí va terrible. Entonces, ¿qué pasa en nuestras casas? Nosotros estamos en un hogar donde entendemos que a mí no me pasa, esta es mi familia y yo estoy en un estado de negación total de una realidad que nos abruma cada día más. Y la Que nos peor compete. posición en materia de seguridad, cualquiera que sea el tipo, es a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Y las estadísticas nos dicen que de un 85 a un 95% los agresores están dentro del círculo de la familia y social del niño. Que eso es lo más deplorable Sí. y alarmante. Sí. No es el vecino ni siquiera a veces ya, es la persona en la Es que el se cercano. confía, es el Sí. cercano, es el Pasa, cotidiano, cercano. Oye, Sí. es papá, es tío, es abuelo, es hermano. es hermano, es el primo hermano, es la Ujú. compañerito, es mi pijama party que yo dejé ir a mi hijo, tan popular hoy día. ¿Entiendes? Es absolutamente con quién yo dejo el niño, es Claro. mi confianza, es que mira, yo siempre digo algo y es una palabra muy mía, que cuando nosotros tenemos un hijo, nosotros estamos donando nuestra vida de alguna manera. Claro, Tenemos sí, que sí. asumir que no es que yo tuve un hijo como se tiene una mascota porque son lindas,
Se tiene un niño, se debe de tener con la conciencia de la responsabilidad que eso conlleva, del cuidado, de la responsabilidad. No es que mi hijo se lo voy a dejar para que lo bañe cualquiera, porque Claro. Que mi hijo lo va a cuidar X persona hasta que yo llegue. Entonces, igualmente, nosotros tenemos que empoderar a nuestros niños. ¿Cómo yo protejo a mis hijos? Eso es una partecita que nosotros vamos a tratar ahora. Es importantísimo eso y sobre Vamos a todo tratar ahora. el tema de todo lo que en su Sí. momento se trató en nuestro país, inclusión de educación sexual un poco modificada en el asunto de la escolaridad, tal vez con una vertiente muy de imitación de otros países, pero sin fundamento. Se habló bastante de todo esto y de cómo otros países están hablando del reconocimiento sexual y de muchísimas cosas que no necesariamente tienen asidero en nuestro país porque hay otros niveles de educación y también otros conceptos y no todo el mundo está en capacidad. Antes de considerar medidas preventivas más directas, los padres deben primero promocionar el buen trato a los niños, porque también ahí viene algo de la mano mezclado. Estamos hablando de, como bien dijiste, padres que, perfecto, tengo 1, 2, 3, 4 muchachos, pero este niño está rodando, está con servicio, está todo el tiempo, en el mejor de los casos con servicio, algunos solos, están realmente muy a su riesgo, muy a su suerte, aunque muchos están completamente pues rodeados de abundancia, de material, no estamos hablando de pobreza, porque entonces la gente automáticamente relaciona lo marginal, la pobreza, la zona vulnerable con estos aspectos de violación sexual o de abuso sexual. Estamos hablando de que debe establecerse empatía, comunicación efectiva, es asumir un vínculo entre padres e hijos y luego pasar a la parte de educación sexual. Correcto. ¿Me equivoco? Sí. Absolutamente. Sí. Entonces, hablemos un poquito sobre cómo podemos ayudar a estos niños a diferenciar, por ejemplo, este tío que viene, que lo quiero mucho, que me trajo una muñeca muy linda, pero esa caricia ya es otra cosa. Donde son caricias y cuando es afecto. Claro. Correcto. Sobre todo, tenemos que tener claro que el agresor es una persona que ya ha sido abusada. Es una conducta que se repite, pudiéramos decir que se recicla. No necesariamente sexualmente, cualquier tipo de abuso. Pero sobre por lo todo general. en la de abuso sexual es alguien que ya ha vivido la experiencia. Wow. Entonces La gran mayoría. va a tender a reproducirla nuevamente. Lo que usted decía, claro, la familia debe establecer un clima de confianza. Sobre todo debemos educar en afectividad y debemos establecer también lo que son los límites de la afectividad. Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos comportamientos de besar a los niños en la boca, Eso es terrible. estamos dejando ahí un margen que cualquier otra persona pudiera invadir ese espacio y utilizarlo de manera inadecuada. Si un niño entiende que besar en la boca es algo normal, cualquiera que venga para dar un beso en la boca, él lo va a recibir de manera normal. Muchas madres y padres que juegan a tocarle los genitales a los Exactamente, niños tocando. Entonces, debemos educar en base a que el cuerpo es algo privado y que hay zonas del cuerpo que nadie debe tocarlas. Claro. Solamente si vamos al médico, si estamos enfermos, si pasa algo podemos comunicarlo a papá y a mamá, pero luego de ahí nadie más tiene acceso a esos lugares. Entonces también educar en base a lo que es el pudor, que nuestros niños crezcan con pudor, que no puedan exhibir, ¿verdad? Claro. Como vemos con los bailes también, esos bailes sensuales que no le permiten al niño. Entonces los padres somos los que sentamos esa base para que nuestros hijos puedan crecer con una identidad clara de quiénes son, de los límites de manera clara. También le inculcamos a los niños el respeto a los mayores. Podemos, claro, eso está muy bien, pero debe haber un límite. No siempre tú tienes que obedecer todas las órdenes de una persona mayor cuando aquello implica riesgo para tu cuerpo, cuando tu cuerpo va a ser expuesto a algo que te van a tocar algunas zonas o te están te hacen insinuando, sentir mal, te hacen sentir exactamente, raro. Incómodo. que tú sabes que hay algo raro. No tienes que ceder a eso, simplemente comunicárselo a mamá y a papá.
si la cercanía con alguna persona de la familia o del entorno social, un cuidador, algún lugar que vamos, el niño no se siente bien, también es bueno que pueda tener esa confianza de comunicar a los padres. Pero antes que eso, debe haber ese clima de que los padres también crean, porque he tenido personas adultas en la consulta y parte del gran dolor que expresan es que han sido tocados y cuando van y lo dicen a papá y a mamá, no le creen. No le creen. Entonces ya es suficiente con la experiencia difícil, dolorosa y traumática que han vivido. Entonces, quienes están ahí para proteger, para cuidarte, para creerte, no lo han hecho. Y entendemos que hay un tema social ahí también, porque es exponerse, es hablar de aquello que, si es alguien que está dentro del entorno de la familia, pues aquello va a traer caos. Claro. Y vamos a enfrentar muchas situaciones. Pero siempre será importante poder cortar esa línea de esa persona que está abusando, porque ese que abusó ese niño no se va a detener ahí. Es alguien que necesita que alguien le ponga la parada, porque es una conducta que se va a continuar si no se le pone una parada drástica. Entonces hay que confrontar, hay que denunciar, hay que parar aquella conducta, porque se vuelve una cadena. Claro, estaríamos hablando de un niño, un infante que estaría en condición de tener esta conversación. Pero entonces ahí nos vamos un poquito más atrás. ¿Desde qué edad podemos empezar a permear este niño de educación sexual? Porque ¿qué sucede? Un niño de 8 o 9 años va a decir, mira mamá, la tía me tocó y me sentí raro. Si hay una confianza, si hay un clima, como bien dijo, mira, tal cosa, y la mamá descubre y esto, ay, que con tía yo hago tal cosa. Y ahí empiezan a evidenciarse, por poner un ejemplo. Pero luego tenemos un bebé, un niño que tal vez no ha podido identificar cosas, tal vez en otras edades un poco más tempranas, pero tal vez hay elementos que nos dan luz. Absolutamente. Sí. ¿Cuáles serían estos elementos que pudiéramos ver? Bueno, mira, en los niños vamos a señalar que desde que el niño tiene un entendimiento, tiene 3 años, etcétera, ya está listo para que nosotros comencemos a trabajarlo con juegos, ¿no? Donde comenzamos a decirle al niñito cuando sale desnudo, no, desnudo no, nadie toca esa parte, no, vamos a enseñarte a lavar tú, no toques, nadie mire. Comenzamos ese tipo de situación de manera sutil para no que no sea un trauma, sino una enseñanza, ¿no? Entonces, los vamos cuidando, le ponemos pequeños videos que hay mucho, papi mira, los niñitos no juegan y hacemos juegos de dinámica donde el niño le decimos, si no te gusta, no, partecita no tocamos, pero cuando estas cosas no se han podido dar, porque el niño siempre será vulnerable ante la coacción de un adulto, ante un sinnúmero de situaciones por todas las causas que conocemos, por su fragilidad en todos los sentidos, pero sí, un niño que está siendo abusado presenta por lo general, y sobre todo si es pequeño, va a presentar situaciones emocionales y de conducta. El niño tiende a ponerse violento muchas veces. El niño tiende a orinarse ante su agresor o no. Puede tener ecopresis, no va a poder contenerse, los esfínteres, ¿no? El niño puede tornarse reactivo o igualmente tímido, rezagado, triste. Cuando ve a una persona tiende a tenerle miedo, a esconderse, a buscar, y las personas lo que hacemos es de ahí donde un punto que es muy importante, ve y besa al tío, ve y besa al abuelo, abrázalo, no vaya usted y abrácelo, siéntese ahí con su tío en la pierna. Nosotros tenemos que tener un cuidado. Oye, mi hijo siempre va a estar en peligro, no importa quién. Un ser humano puede ser dañado para el resto de su vida solo con 5 minutos que un agresor tenga, claro, que lo sienta en una pierna, que le toque de alguna manera, que haga algo y no necesita mucho tiempo, tiene la agilidad para hacerlo delante de nuestros ojos. Uno ha tenido personas en consulta que le han contado a uno cómo en cuestión de 3 minutos una persona le violó a un niño con los dedos sentados. Son cosas terribles delante de todo el mundo sin que nadie se diese cuenta. Entonces queremos decir con esto de que un niño siempre va a estar en peligro con un adulto, claro,
Y esto lo va a arrastrar para el resto de su vida. Es algo, la parte sexual es una parte tan delicada en el ser humano, pero tan delicada que hasta hoy día, no existe ningún otro daño más grave que arrastre mayores consecuencias en la vida de un ser humano que el abuso sexual. Otras situaciones son manejables y muchas superadas. Y no quiere decir que con tratamiento, como debe de ser, y terapia, esa persona se le ayude a ser funcional y a llevarlo mucho mejor. Y aquellos que, bueno, estamos en la fe, creemos que con fe y con Dios, pues Él nos ayuda a sanar el alma, que es la que se nos daña terriblemente. Claro, ahí hay un rompimiento, una desvinculación, y la persona necesita mucho apoyo y mucho trabajo personal, espiritual, para poder encontrarse y para poder recoger esos pedazos y unificarlos nuevamente, porque se pierde todo, se pierde la valoración, se pierde la estima, se pierde la capacidad de inclusive evolucionar, porque hay personas que se quedan completamente estancadas. Es un proceso muy duro y habiendo recursos es lo más lamentable. Cuando el daño ya está, que una familia no puede implementarlo, que una familia no pueda creer, que no pueda entregarse a resolver y ayudar a ese adulto, que luego será alguien que necesariamente querrá ser productivo para su entorno y su vida, y este episodio no lo permitirá. Estamos conversando un tema sumamente importante. Ojalá toda la comunidad pueda estar en sintonía, porque esto nos atañe a todos. Abuso sexual infantil. Hacemos una pequeñísima pausa y regresamos en breve. Mira, a mí eso es un tema terrible. Y es demasiado amplio. Uno quisiera tener una vida, porque mira, y lo vamos a tratar de señalar. El que se haga justicia a un niño hace un cambio abismal. El que el niño vea que se hizo justicia. Claro. Cuando esto no se da, Empoderamiento. se empodera, pero también se le demuestra que tú tienes valores, que tú vales, Oye, importa. que alguien te defendió. ¿Tú te imaginas para un ante esa niño que le haya pasado una cosa tan grande y sus seres, o sea, lo más grande en su vida que son sus padres, le digan que él es un mentiroso o que eso no o pasó? simplemente cállate y no lo hables. O ten Sí, cuidado. si tú lo dices, lo más común que es eso. Es decirle tu dolor no me importa. Tú no vales para nosotros. Lo que a ti te pasó no es No es importante. importante. Bien cuidado nunca fue No tan es fácil. importante. Y los En síntomas Cariño abarcan nos especializamos en el cantidades cuidado y de evidencias pacientes de una manera cantidades muy también. natural. No importa si es liso o procesado, Dios mío. te ofrecemos el mejor servicio y los productos de primerísima calidad. Es hora de ser auténtica. Apuesta por tu belleza natural. Apuesta por Go Natural Caribe. RC Comunicaciones y Eventos, una firma que aborda la comunicación de manera abierta e ilimitada. problema es que el pedófilo personal y empresarial. Maestrías no tiene y un ceremonias letrero. para cualquier ocasión. Como el ladrón Asesoría no, legal tampoco lo tiene, como el estafador no lo tiene. En otros Para más países información, escríbenos a están más rccomunicacioneseventos@gmail.com se identifican, o se llama al ubican por áreas 829-755-5989. y las personas saben en cuáles áreas hay, pero aquí ni siquiera es un Aquí cualquiera silencio. puede serlo. Sí, es un En silencio. todas partes. Claro, porque una vez tú callas, tú dejas que se siga con su licencia. Exactamente, entonces ahí es donde la cadena. Los pedófilos no son fácil de identificar. Es un tema muy hermético donde poca gente está dispuesta a admitirlo y además no existe un método significativo y confiable para ubicarlos. Nuestro país aún necesita muchísimo que aprender en materia de educación sexual y cómo proteger los padres. Tenemos una gran labor y hacer que nuestros hijos crezcan en confianza, en ambiente de total seguridad, protegerlos del abuso sexual es definitivamente una tarea que necesita asesoría, que necesita apoyo. Hoy estamos conversando con las licenciadas Josefina Domínguez y Elizabeth Báez, psicóloga y sexóloga, y necesitamos que la familia conozca los factores de riesgo, las herramientas y sobre todo confiar en su hijo para que si en algún caso esto sucede, sea realmente pertinente todo lo que se aplique. Hablemos un poquito entonces sobre esta educación sexual, sobre cómo explicarle al niño entonces en el caso de que suceda algo, porque ahí viene el tema, pasó algo o está pasando algo.
ya hay un niño que está empezando a ser tocado, ya hay un niño que está empezando a ser vulnerabilizado con cierta información. ¿Cómo manejamos esto para sacarlo de este trauma? Ok. Básicamente la familia va a tener que afrontar la situación y no importa quién sea el agresor, vamos a tener que denunciarlo y vamos a tener que buscar inmediatamente una ayuda psicológica para ese niño o adolescente. Es alguien que su vida le ha cambiado. Este es un evento que trastorna por completo la vida de un ser humano. Estamos hablando de algo grave. Es algo que va a dejar secuelas para toda la vida. Hay comportamientos que se van a tener en el momento, pero que también van a estar en su vida adulta. Entonces hay que hacer una intervención profesional, hay que buscar esa ayuda. A veces en el país no tenemos muchos recursos, pero hay que buscarlo como sea. Hay instituciones que ofrecen ayuda, entonces hay que acercarse a esos lugares, no tener temor, tratar con la vergüenza. Sabemos que el tema de la vergüenza está presente, pero hay que enfrentar todo eso, porque es más importante mandar el mensaje a ese niño que ha sido dañado de que tú eres importante para nosotros, de que te queremos y de que queremos lo mejor para ti y que no importa lo que haya pasado, nosotros estamos comprometidos a que tu vida en lo adelante sea algo mucho mejor y que este es un evento que podemos manejarlo, pero no taparlo, porque cuando lo tapamos es como si doblemente abusáramos de ese niño. Sí. Entonces es una violación de nuevo. Sí, necesitamos buscar esa ayuda, necesitamos confrontar el problema. Y si vemos muchos de los comportamientos que aparecen en el momento, y como decía ahorita, también en su vida de adulto, son comportamientos que van a estar ahí, van a manejar, se van a ver en el manejo de esa vida. Y para un ser humano, la iniciación de su vida sexual es sumamente importante. Sí. ¿Cómo inicia la vida sexual de alguien? Va a determinar cómo va a ser su vida sexual en el futuro y la calidad de vida que va a tener. Claro. Entonces, alguien que inicia la vida sexual con un abuso es algo fuerte. Y por eso vemos conductas como personas que están en la prostitución, que tienen excesiva curiosidad por el sexo, problemas de depresión, pánico, problemas los que tienen que ver propiamente con el trauma que han sufrido también. Postraumáticos. Sí. Claro. Las conductas delictivas, uso de drogas, de todo tipo de efectos conductas, colaterales sí, que se establecen. que van a dañar al ser humano. Entonces aquí está la base de eso, el evento que ha vivido. Entonces por eso es importante que podamos hacer una intervención una vez que ha ocurrido el evento, no dejarlo al azar. Eso no va a sanar solo, eso va a necesitar todo un proceso terapéutico. Esa persona va a tener que aprender a vivir con esa situación, pero a vivir de la mejor manera, no envuelto en el dolor, en la rabia, en el odio, porque todos esos sentimientos tienen que ser trabajados para que esa persona pueda hacer en lo adelante una vida funcional. Eso es interesante y creo que esa debería ser la meta realmente de todo este tema del abuso sexual, evitarlo. Pudiera prevenirse, claro está, estaremos hablando de herramientas de educación, estamos hablando de muchísimos factores de riesgo, pero también estamos hablando de que hay posibilidades de exposición de este niño, de hecho, junto y frente a otros niños. Absolutamente. ¿Se da el caso en que otro niño abusa de otro niño? Claro que sí. Y eso es abuso. Habíamos definido al inicio de que un adulto, obviamente con fuerza, con ciertas condiciones, sí se establece la definición de abuso sexual. Pero ¿qué pasa cuando es un niño entonces que lo hace hacia otro niño? Sí, hay casos, se considera abuso cuando hay una mayoría de edad de entre 5 y 12 años de diferencia. También hay algo que ocurre en los niños que es importante, lo voy a tocar para que no haya confusión,
y es que hay una etapa exploratoria en la vida de los Claro. niños. Hay esa inquietud por conocer la sexualidad, el cuerpo. Muchas veces los niños quieren ver que tú tienes, yo tengo un pene, pero yo quiero saber Claro. que tú tienes. Eso lo vamos a ver simplemente en el ámbito de curiosidad, de conocimiento y exploración. Ahí el niño no tiene ninguna intención de dañar, el niño está reconociendo, está explorando para él saber solamente. Ahora, el abuso es cuando es algo ya premeditado, que es algo con conocimiento y que sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, un niño de 4 años con uno de 6 años, ahí no hay abuso. Claro. Son dos niños. Claro, curioseando. Exactamente. Sin embargo, se dan situaciones que debemos de tener claro en algo, sí. Hay un niño, el niño de 6, que ha sido abusado, que ha sido expuesto a violencia, puede ser un niño agresor contra uno más pequeño. Claro. Ya se han visto situaciones. Claro. Yo tuve una situación con una niña, una niña a un varoncito. O sea que se encontró prácticamente estrangulándolo para quitarle su ropa y tocar sus íntimos, y el niño gritando y el niño. Entonces, son cantidades de casos que sí, dependiendo del nivel de trauma de un niño. O sea, una de las señales que nosotros podemos tener también en un niño es su gran curiosidad en cuanto a lo sexual de manera exagerada. Claro. Cuando un niño tiene una curiosidad muy exagerada, un niño que tiene masturbación, o una niña que se masturba y que tiene inclinaciones mucho a lo sexual, a tocar a otra persona. Claro, claro. Cuando un niño está buscando mucho afecto y no conoce límites y está muy encima de otra persona, sin conocer ni tener ningún tipo de pudor, ni vergüenza, ni límites, tenemos que observarlo, porque muchas veces carencias que el niño ya trae, pues se vuelve una víctima también. Un punto importante que quiero resaltar acá, que tú lo mencionaste ahorita y se pasó, es la violencia dentro del hogar. Claro. Un niño que vive en un mundo de agresiones verbales, un niño que es golpeado, que es maltratado, es la víctima perfecta para cualquiera, porque va a entender que así es como la vida funciona a través de violencia. No va a tener los recursos para tampoco ir y decirle a nadie: a mí me están maltratando, porque que me maltratan solo de la casa, ¿a quién yo voy a responder? Entonces, generalmente un niño que es expuesto a mucha violencia va a seguir exactamente esa línea, donde se va a convertir en una víctima fácil para su entorno. Y eso es estudiado y eso es así. Tú vas a encontrar niños abusados, generalmente una gran mayoría de niños que no han sido valorados, donde un padre le dice una mala palabra, lo empuja, lo golpea, lo maltrata, y ese niño no tiene autoestima, entiende que eso es así. Y muchos de los agresores, ya a nivel físico, que de abusadores de género, son hombres también que en muchas de sus, no estoy diciendo que esto sea siempre, pero un gran porcentaje de ellos también tienden a ser violentos a nivel sexual con sus hijos también. Claro. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. En un hogar disfuncional pueden estar pasando muchísimas cosas, porque ahí ya todo está dado. Ahí tenemos a todo el mundo coaccionado, y todo el mundo está bajo un sistema de violencia. Claro, y es una persona, como bien citas, disfuncional. No estamos hablando incluso de que se tenga que replicar el abuso sexual. Probablemente es una persona que de alguna forma ha podido rehacer su vida, pero también en su vida sexual puede ser un abusador con su esposa. Es un hombre que nunca va a ser un compañero íntegro, es un hombre que no va a tener una vida plena con una persona, y probablemente una mujer asumir esta relación con esta persona va a ser catastrófico. Catastrófico lo es siempre, lo va a ser siempre. Y no es que yo voy a ir detrás de tratar de arreglarlo. Siempre, sobre todo cuando hay niños por medio, que no solamente están expuestos a lo que estamos hablando de agresión sexual, también todas las otras agresividades a las que está expuesta, a la violencia que está expuesto, lo hacen una persona disfuncional en un futuro, para que también mañana su esposa o su esposo lo abusen, etcétera, o cualquier medio, un profesor, lo que sea, porque de hecho esa conducta va a ser de una manera intuitiva,
buscada una y otra vez porque es la que yo conozco, esa es la que yo voy a buscar que se repite en mi vida de manera inconsciente. Entonces nosotros en el hogar es comenzar a decirle, yo te respeto, tienes que dejar, no puedes permitir que otra persona te respete. Claro. Ese es tu cuerpo. Cuando nosotros no entendemos la gravedad que tiene el que hoy nosotros expongamos por el libertinaje que hay a una niña desnuda, con ropitas de mujer, a bailar, a hacer todo aquello, a mirar esos videos, esa música de calle tan violenta. Cuando una niña no aprende a que su cuerpo lo puede mostrar, significa yo lo puedo regalar, yo lo estoy regalando, no tiene ningún valor. Yo puedo bailar indecentemente y desnudarme y soy aplaudida. No, y me lo celebran. Sí. Ajá, y soy aplaudida por ello. Y tiene un valor económico también mañana mi cuerpo, porque la manera que yo soy bonita, me muestro, entran a mi vida personas con dinero y yo puedo escalar. Un sinnúmero de situaciones que se dan donde yo me desvalorizo y donde yo me vuelvo una víctima fácil, desde que soy chiquitita hasta que soy una mujer. Mira, una cosa increíble, uno de los mayores porcentajes de violación se dan a los 15 años, no es necesariamente en la etapa, luego le siguen los 13 y los 12 años y luego sigue el escalón. Pero oye bien, o sea, estamos hablando de que no es solo un niño, por eso es que un muchacho todavía claro, en adolescencia no está preparado para defenderse de la manera adecuada, porque sea malcriado, porque sea esto, no, él es grande, no, todavía está en vulnerabilidad total. Nunca se abandona, no importa la edad. Es que un niño necesita guía hasta que tal vez es un adulto y sale de su casa, y probablemente si no salió con las herramientas también haya que estar monitoreando a ese muchacho. Absolutamente, absolutamente. Entonces dentro de nuestra casa comenzamos nosotros por eso. No maldigas al niño, no lo insultes, lucha por mantenerte, demostrarle que él merece respeto. Y que de esa misma manera que tú le enseñas respeto a su persona, eso va a incidir en su cuerpo, en lo que yo dejo y permito que pase a mí. Entonces, de esa misma manera, óyeme, tampoco tu cuerpo, tus senitos no se tocan, esta parte no se toca. Enseñar al niño a bañarse temprano, que otro adulto no lo tenga que bañar, que no se expuesto a varones. Independencia. Independencia, nadie va a entrar al baño, no te me permita desnuda delante de otras personas, que no es gracioso. Entonces, cuando nosotros enseñamos esos niveles que se ha perdido porque todo se ha confundido con libertinaje, con una vida laica. Y la comodidad. El mismo hecho de que una niña desde pequeña arregle su ropa interior, guarde sus cosas, le da cierta referencia. Usted tiene una muchacha de 16, 17 años que el servicio tiene que acomodarle los panty y los brasieles, usted sabe que cualquiera también puede inferir en su vida. Es una realidad. Absolutamente. No hay ningún tipo de intimidad que yo guarde porque todo está expuesto para las redes, para esto y para todo. Entonces, estamos viviendo en un mundo light donde ninguna mamá quiere coger lucha, donde nadie quiere asumir su responsabilidad, donde yo prefiero dejar al niño donde los abuelos y olvidarme del caso y desaparecerme todas las noches. Si soy libre, lo dejo con quien sea que se quiera dejar la niña o el niño. Entonces nosotros estamos viviendo en un mundo donde pareciera que todo lo quiero muy fácil. Es así. Lo quiero muy fácil y eso trae grandes consecuencias. Y lo está trayendo, lo estamos viendo en nuestra sociedad, y estamos viendo los grandes casos que tenemos ahora, manejados tal vez con otros términos legales y demás, homicidio y demás, pero realmente empieza por un proceso de sexualidad, de libertinaje, de permisividad en las familias. Es importante con esto, doctora Elizabeth, que ya cuando hablemos con la familia, siempre cuando tenga este caso, apelar a un terapista inmediatamente para esta intervención. Sí, sería lo correcto, porque es la persona que va a tener el manejo de la situación y va a usar los recursos necesarios para manejar en ese momento la circunstancia, y sobre todo para que ese ser humano que ha vivido esa experiencia en lo adelante pueda convertirse en un ser humano funcional. Claro. Porque si lo dejamos ahí, es alguien que va a arrastrar un sinnúmero de situaciones que no le van a permitir en el futuro tener una vida funcional en todas las áreas, no solamente en el área sexual. Claro. No, porque es que este evento daña la autoestima del ser humano. La autoestima baja a unos niveles terribles
y comienzan a presentarse todos esos comportamientos que lo van haciendo muy disfuncional. Eso es así. Yo quiero agradecerles porque definitivamente ha sido una mañana bastante profunda en materia de entender, en materia de educar, muy claro. Necesitamos retomar y estaremos pues con el compromiso que nos atañe no solamente como comunicadores, sino también como profesionales, continuar con este tema. Nuestra sociedad necesita mucha información. Los padres necesitamos estar claros en tantos elementos y en tantas materias de la vida cotidiana, porque a veces perdemos, nos confundimos, nos dejamos llevar, vemos que funciona. Hay niños muy inteligentes que saben sobrevivir y también adquieren y adoptan conductas que parecen normales, y el papá o la mamá que no está en el total compromiso prefiere pensar que todo está bien y luego no aplicar medidas de control y tal vez de tratar de resarcir de alguna forma y apoyar a ese ser humano. Por lo tanto, esto es un tema de vital importancia incluso para las escuelas, para cualquier centro educativo que maneje el tiempo, que maneje el crecimiento y la personalidad de un individuo. Así que yo les agradezco, Josefina Domínguez, Elizabeth, pues estar con nosotras, porque en esta mañana hemos aportado muchísimo al crecimiento de la mujer y la familia dominicana. Quiero por favor que, como quiera, ofrezcamos a las personas que están en sintonía sus números de contactos, direcciones de consultas, si las hay, porque sé que muchas preguntas se quedan y también muchas familias pueden necesitar justo en este momento ese apoyo. Sí, yo estoy haciendo consultas, es ahí en la Rómulo, en Bellavista. Los teléfonos de la oficina son 809-532-5927. Estoy en la iglesia Ríos de Restauración y Avivamiento. Ahí estamos y si alguien necesita la ayuda nuestra, pues estamos para servirle. Perfecto. ¿Está en redes? No. Bien. ¿En tu celular? ¿Celular? Prefiero. Ok, nada, pero su teléfono de consulta. Josefina, ¿dónde te pueden localizar? En el 809-446-9979. Excelente. Quería añadir que nosotros apenas hemos tocado Por un tema por supuesto, arriba. por supuesto. Esto es un tema con muchas aristas. Esto todavía puede ser muy ampliado. Todavía no hemos tocado ni siquiera las secuelas. Apenas tocamos algunas secuelas. No, y que Apenas tenemos el tocamos- compromiso de volvernos a encontrar el próximo martes, porque yo creo que esto tiene que ser otro capítulo. Esto aquí tenemos que tratar desde la parte legal, de la parte dependiendo del familiar que nos atañe, dependiendo, o sea, esto es la escuela, el profesor, el niño en sus diferentes conductas que vamos a asumir con él dentro del hogar. Así Y un sinnúmero de situaciones más que apenas nosotros hemos pasado por arriba. Hemos hecho simplemente el marco referencial marco para poder referencial. adentrarnos a un tema que realmente le dé base. Ojalá la comunidad, y sé que lo hará, pues le dará continuidad a este tema. Queda en Facebook este programa para que puedan compartirlo, integrarlo, desmenuzarlo y por supuesto también hacer conciencia, evaluar mi escenario, qué estoy haciendo, qué está sucediendo, cuáles factores de alerta yo probablemente he dejado pasar y cómo debo conducirme. Así que este es el compromiso y la promesa. Así que tendremos un tema sumamente desmenuzado y tratado gracias a estas profesionales y gracias por acompañarme esta mañana. El placer ha sido Gracias a usted, nuestro. Raquel. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden, por favor, compartir este tema tan interesante a través de nuestra plataforma de Facebook. Es importante para la familia dominicana conocer todo lo referente al abuso sexual infantil. Y por supuesto, tú te quedas con toda la programación de Radio Funglodi. Mañana tu cita nueva vez aquí a las 9 en Mujer Interactiva Radio. Bye bye.